Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos por favor, con su Biblia al libro de los Hechos, en el capítulo número 11. Ahí vamos a continuar. La semana pasada estuvimos viendo sobre Cornelio, ¿verdad? Muy bien. Dice ahí en el capítulo número 11, en el verso 1, dice: oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Lo que nosotros nos vamos a encontrar entonces ahí, hermanos, es una discusión. Recuerden que no todos estaban en la apertura, ¿verdad? Ellos seguían pensando, muchos de ellos, que Dios es solo para la nación de Judá, de Israel en sí, pero tienen que empezar a haber apertura. Mira, Pablo tuvo muchos problemas con los judaizantes, porque Pablo iba y predicaba un evangelio de la libertad en Cristo Jesús, y detrás de él llegaban los judaizantes y echaban a perder el trabajo. Esto lleva pues a una lucha tremenda. No quiero decir, ni tenga usted tampoco la idea, de que esto eran malos los judaizantes, no todos, ¿sí? Ellos tenían quizás una buena intención, porque iban y les enseñaban lo que ellos sabían, que era, hay que creer en Cristo, pero también hay que circuncidarse, y también hay que cumplir la ley de Moisés, y cosas por el estilo. Y entonces, por eso, más adelante, en el capítulo 15, vamos a ver que se lleva a cabo el primer concilio, que es donde, de la iglesia, primer concilio de la iglesia cristiana, que es en donde se llegan a ciertos acuerdos. Pero, entre tanto que esto sucede, pues obviamente sí, hay una tremenda lucha de ideas, como podría haberlos en la iglesia muchas veces en nuestro tiempo, discutir sobre ciertos puntos de vista, pero eso no debe ser motivo de separación de la iglesia. Y ahorita vamos a ver, precisamente, si seguimos leyendo ahí en el capítulo número 11, ahora voy a leer a partir de 19, donde vamos a ver ¿qué es lo que funciona mejor para la iglesia? Fíjense, dice 19, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a quienes, dice ahí, a los judíos, ¿se fija? Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y aquí se nos menciona una ciudad, hermanos, que es muy importante en la historia del cristianismo, que es precisamente la ciudad de Antioquía. Vamos a decir que en ese tiempo, en el Imperio Romano, había 3 ciudades muy importantes. Una era Roma, otra era Alejandría, y la tercera sería Antioquía de Siria. Esta ciudad, hermanos, era una ciudad pues cosmopolita, o sea, hacía mucha gente, era una ciudad comercial, era una ciudad también muy culta, pero como suele suceder en este tipo de ciudades, era una ciudad muy dada al pecado, ¿sí? Ahí es donde nosotros vamos a ver, fíjese, que Antioquía precisamente fue usada por Dios, porque de ahí salen las misiones, de ahí comienza a llevarse el evangelio hasta el fin del mundo, hasta lo último de la tierra. Y hay algo muy interesante que está sucediendo también en Antioquía. Número 1, que ahí están viniendo todos los que empiezan a ser cristianos. O sea, Antioquía se viene a convertir en un lugar donde ni la cultura, ni el idioma, ni las costumbres separan a los creyentes. Por el contrario, los unen, y todos comienzan a trabajar, ¿verdad? O todos están trabajando bajo la idea de todo ir a predicar el mundo a todas las naciones, no importa qué nación seas. Y esto es de notar, hermanos, porque mira, conmigo ha llegado gente a veces, ¿verdad? Bueno, ya últimamente, ¿no? Pero antes me llegaba gente y me decía, oiga, fíjese que yo vivo ahí en tal lado, ¿verdad? Y los vecinos son bien mundanos, bien mal hablados, hacen fiestas muy seguido, etcétera. Ore para que el Señor se los lleve de ahí, fíjate, ¿no? Ore para que el Señor Y uno dice, no, es que no puede ser así. Y vienen también y me dicen, es que en mi trabajo ya me voy a salir porque en mi trabajo son muy mal hablados, siempre hablan en doble sentido, etcétera, etcétera, y ya me voy a salir. O sea, es que eso no, hermanos, fíjense. Si Dios nos tiene ahí es porque nos puede utilizar ahí y porque nos quiere utilizar ahí.
Si no, pues en el momento de la conversión nos sacaría y nos llevaría a una burbuja de cristal, no sé, alguna cosa por el estilo, para que el mundo no nos tocara. Pero si nos damos cuenta, si abrimos bien nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta de que en lugares no muy puros o sin pureza, Dios los ha utilizado para alcanzar a mucha gente. No sé si usted sabe, pero hay iglesias nuestras, hermanas, que han comenzado en una cantina, por ejemplo. Y alguien diría, ay, Jesús mordió a José, ¿verdad? Pero sí, ahí comenzaron, en una cantina, ¿sí? Muchos hemos comenzado en salones de fiesta, ¿sí? Y ahí el Señor ha empezado a ganar y a llevar la gente. Bueno, entonces también, si tú estás en un lugar donde son muy majaderos, donde cuentan chistes colorados y cosas por el estilo, pues no es que Dios no es que te quiera fuera de ahí. Lo que quiere es que no te contamines, pero no te quiere fuera de ahí. Ahí te quiere precisamente para que tú lleves el mensaje del Evangelio, así como fue Antioquía en este tiempo. Y si nos damos cuenta, mire, denle un repaso a todas las iglesias, ¿sí? Por ejemplo, las más fáciles, las de Pablo. Denle un repaso. Y nos vamos a dar cuenta que son ciudades bien carnales, ¿sí? Bien mundanas. Y ahí creció el Evangelio, ahí creció la palabra de Dios. Entonces debemos ver que si estamos en un lugar es para la gloria de Dios. Fíjate, ahí en Antioquía, en las afueras de Antioquía, había una iglesia, un templo dedicado a Dafne. Pero ahí no nada más se celebraba a esta Dafne, y quiero que empieces a pensar en que las diosas que hay en el mundo, todas son la misma. ¿Sí? O sea, son la misma, por ejemplo, de Guadalupe, de la del Carmen, etcétera. Se dice que es la misma, o sea, que no cambia, es la misma Virgen María, dicen ellos. Bueno, en el mundo antiguo también, las diosas, aunque cambiaran de nombre, eran la misma diosa. Por ejemplo, hay quien adoraba a Inar, ¿sí? Con doble N, ¿sí? Y esta es la misma diosa que adoraban los babilonios, que se llama Ishtar, ¿sí? Y que ya hemos platicado, creo, en alguna ocasión de esta Ishtar. En otros lados, por ejemplo, ya en Israel se llamaba Astarot o Asera, ¿sí? Pero es la misma, y siempre, por ejemplo, a esta diosa, vamos a decir, ¿verdad? Se le representaba, y yo creo que todos lo hemos visto, desnuda, ¿sí? Porque a final de cuentas llegó a ser la diosa de la fertilidad. Entonces se representaba desnuda y a veces parada sobre un león. O a veces se les ponía un tipo de camisón así como muy transparente, porque de todos modos se ve ¿cómo se llama? Porque ustedes van a decir, ¿cómo que transparente? ¿Verdad? Si era en piedra. Bueno, es que se veía toda la figura femenina, y nada más le ponían unos holancitos en los pies. Pero es por eso, porque a final de cuentas les digo, ellos llegan a ser las diosas de la fertilidad. Y esta misma diosa de repente se convierte en diosa de la guerra también. Y entonces le ofrecían sacrificios muy sanguinarios. Yo sé que a nosotros nos acusan, o nosotros mismos pensamos, cuando vemos nuestra historia y los aztecas, una tribu asesina, y los mayas también y todo. Hermanos, no es porque nosotros seamos, o sea, como raza, vamos a decir, una bola de asesinos. Eso sucedió en todo el mundo. Ya hemos hablado de Moloch, por ejemplo, y es que donde quiera se cometían asesinatos para honrar a los dioses. Así que aquí en México pues no somos la excepción. Pero no somos, bueno, en el sentido de aztecas y de mayas y esto, no somos peores que lo que fue en otro mundo, en otro continente. Somos iguales. Y entonces fíjense, estas diosas, que de todas ellas la más famosa quizás es Ishtar, es esta diosa que en Babilonia, les decía, se le hizo un gran mural, o sea, grande, enorme, o sea, bien hecho, al grado de que cuando se descubrió en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, rápidamente, sin decir agua va, ¿sí? Alemania se llevó todo lo que es el portón de Ishtar, ¿sí? Les digo, por lo bonito que es, y ellos no lo han regresado, ellos lo tienen ahí. Entonces, cuidado con estas diosas, con estas santas, o como les quieran llamar, o vírgenes, porque todas representan a uno, ¿sí? Y aunque hoy, fíjense, hoy no se le adora a las mujeres como figuras de feminidad, figuras de fertilidad,
Pues, pero sí lo hicieron, se hizo antiguamente. Y tiene un mensaje que ver. Entonces, Dios lo que está reprochando no nada más es el hecho de la imagen, sino el hecho de lo que se hacía en torno a esa imagen, ¿sí? O sea, nosotros a veces no vemos por la traducción lo que se nos dice, por ejemplo, de Astarte o de Astarot, pero los templos de ellas eran, pues no sé, en los postes estaba dibujado toda una escena pornográfica y cosas por el estilo, porque así era en el pasado. Y esto sucedía, les digo, ahí en el templo de Dafne, y fíjense, nunca vemos en la escritura que alguno de los que asistían ahí al templo o al seminario o lo que haya sido de Antioquía se quejaran porque, estamos en una tierra muy pecaminosa. Y ellos hacían su trabajo, sabían que vivimos en un mundo, hermanos, pecaminoso. Así debemos de saber nosotros, vivimos en un mundo pecaminoso, pero estamos junto con este mundo viviendo, pero no nos revolvemos con ellos, ¿sí? O sea, no podemos permitir que ellos nos contagien, sino nosotros a ellos. Desgraciadamente muchas veces sucede lo contrario. El mundo jala tan fuerte que se lleva a los cristianos en pos de lo mundano y no al revés. Pero luego fíjate que nos sigue hablando entonces del capítulo. Dice el verso 25, dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces aquí nos empiezan a hablar de un hombre importante, que es Bernabé, un hombre que nos enseña mucho. Si usted estudia personajes, fíjese en Bernabé. Bernabé es un hombre que nos enseña mucho, porque él va y busca a Saulo. Acuérdense que todos le tenían miedo. Él ya se había convertido, pero le tenían miedo. ¿Por qué? Porque fue muy duro en la persecución. Y él va y se lo trae porque sabe que le sirve. Bernabé aquí lo vemos, fíjense en las primeras ocasiones cuando leemos, dice Bernabé y Saulo. Sigo Bernabé y Pablo. Pero llega el momento en que esas palabras se invierten. Y entonces dicen Pablo y Bernabé. O sea, ¿qué le quiero decir con esto? Bernabé tenía un corazón tan dispuesto para el Señor, que a él no le importó que en un momento determinado Pablo lo superara. Porque Pablo, recuerde, yo le he comentado, y usted lo sabe por sus estudios, que Pablo era una persona tremendamente bien preparada. Y obviamente, un hombre dispuesto a servir a Dios, pues Dios lo utilizó tremendamente. Entonces, Bernabé nunca se puso celoso, hermanos, fíjense, con Pablo. Vemos y vamos a ver que hubo un pleito entre ellos, una discusión entre ellos, pero nada tiene que ver con que yo soy el jefe o tú eres el jefe. No, o sea, aquí tiene que ver con otra cosa, pero ya lo dejaremos para su tiempo. Aquí lo que quiero que vean, hermanos, es que cuando se tiene un corazón para servir al Señor, nosotros sabemos que el Señor nos va a poner en el lugar que Él quiera. Y nosotros no tenemos que andarnos peleando con nadie para quitarle el lugar, porque a veces así pasa. Ahí anda, ¿verdad?, echándole tierra a una persona para quitarle el lugar porque quieren su posición. Y esto no debe ser así. Si alguien nos supera, hermanos, pues, caray, a lo mejor. Mira, ¿te acuerdas que Pablo dice que él le echa ganas a la vida cristiana y al estudio porque no quiere venir a ser eliminado? ¿Te acuerdas? Le echaba ganas. Él no quería ser eliminado. Él incluso no era un gran predicador. ¿Te acuerdas que se le cayó Eutico del tercer piso o del segundo piso? No sé de dónde. ¿Sí? Y Pablo mismo dice, yo no soy un predicador, dice, pero soy un buen maestro. ¿Sí? Y esa es la verdad. Entonces nosotros no nos tenemos que preocupar. Fíjate, Dios a cada uno, hermano, nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Y si en algo debemos de honrar al Señor, es precisamente en ayudar a aquellos a quienes el Señor ha capacitado para que pasen y tomen las posiciones que deben de tomar. ¿Verdad? Porque desgraciadamente a través de los siglos esto ha sido una lucha como por el poder. Hay iglesias en serio en que nadie puede decir nada, solo el pastor. Y si ve que el pastor, que alguien enseña mejor que él o predica mejor que él, que se olvide de volver a enseñar o de volver a predicar, porque el pastor no quiere ser eliminado. Malamente, en lugar de ponerse a estudiar y de prepararse más y de entender, ¿sí?, que bueno, es el plan de Dios. Y tan siervo él como uno. Y cada quien, a Dios nos va a pedir cuentas de lo que nosotros hacemos. Pero si yo me paso evitando que los demás crezcan, pues imagínate, estoy estorbando la iglesia de Cristo Jesús. Y entonces eso sí es malo. Por eso vemos a este hombre Bernabé, él va, busca a Saulo, lo trae a Antioquía, y en Antioquía empieza a suceder algo tremendo. ¿Sí? La iglesia empieza a crecer. ¿Por qué? Porque están haciendo la obra tal y como Dios quiere. Y entonces ellos están enseñando. Fíjate,
ahí nos dice el versículo 26 que ahí se les comenzó a llamar cristianos por primera vez. Quiero decirte, no sé si ya sabes también, que el hecho de que se les llamara cristianos no era visto con agrado por los cristianos. Los cristianos no querían que se les llamara cristianos. O sea, para ellos fue como una burla, como una ofensa. La palabra cristiano es una palabra compuesta y la terminación ano, ¿sí? Quiere decir seguidor, ¿sí? O partidario. Entonces, en sí la palabra, si nosotros hoy la estudiamos, quiere decir seguidor de Cristo. Pero en aquellos días, acuérdate que todo tiene que ver también con el contexto histórico de la palabra. En aquellos días no debió haber significado realmente eso, o al menos como se los decían. Porque al parecer los cristianos tomaban eso, o sea, los creyentes tomaban esa palabra de cristianos como una burla. Y entonces, pues ellos no la aceptaban. Fíjate que, por ejemplo, fue hasta después del siglo II, después del siglo II, que los cristianos empezaron a aceptar que se les llamara así. Pero antes no querían. ¿Sí? Tácito, por ejemplo, en sus anales, él dice que el vulgo les llamaba cristianos, pero ellos no se reconocían como cristianos. Ellos se reconocían como discípulos, como fieles o como santos, pero no como cristianos. A ver, ¿cuántas de las cartas del Nuevo Testamento van dirigidas a los cristianos? Ninguna. O sea, digo todas, ¿verdad? Pero así como dirigirla a los cristianos que están en Éfeso, o a los cristianos que están en Tesalónica, o a los cristianos que están en Corinto, ¿así dice? No, se les llamaba santos, a los santos. Entonces, de varias maneras, pero no cristianos. Porque cristiano, como te digo, pudo haber tenido una connotación de burla. Porque hay historiadores que nos dicen que cristiano significaba esclavo de Cristo y no querían que se les llamara esclavo de Cristo. Otros dicen que quería decir cristitos chiquitos, o sea que se querían parecer al Cristo grande. Y por eso ellos no lo aceptaban. Incluso en la Escritura, mira, ve por favor a la segunda carta de Pedro. Primera carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 16. Alguien léanos por favor ese verso en voz alta. Ok, fíjense. Esto es lo que nos dice Reina Valera. Ahora vamos a ver la traducción de NTV. Alguien por favor que trae su computadora y que tiene varias traducciones de la Biblia. NTV. ¿Se fijan? No es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. O sea, aquí quiere decir, bueno, es que había algo en contra de ser llamados cristianos. Sigue diciendo. Sigue leyendo, por favor, hermano. Alaben a Dios desde Cristo. ¿Se fijan? O sea, Pedro ya aquí estando, miren, no se preocupen, o sea, acepten que se les llame cristianos. Y nosotros hoy lo vemos y decimos, pues qué padre que nos llamen cristianos, porque somos seguidores de Cristo, ¿sí? Pero ellos no, por eso les digo, tenía una connotación entonces de burla, ¿sí? Porque yo puedo ver ahí en la Escritura y usted lo puede ver. Por ejemplo, a los seguidores de Herodes, ¿cómo se les llamaba? Herodianos, y ellos no se quejaban, ¿sí? Entonces, y herodianos quiere decir del partido de Herodes o seguidores de Herodes. Muy bien, entonces ahí tenemos la razón por la que a ellos no les gustaba. Capítulo número 12, dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Está empezando la iglesia. Este Herodes reinó más o menos por ahí del año 41 al año 44 de la era cristiana. A este es Herodes Agripa I, porque hay varios Herodes a los que se les llama así. Este es Herodes Agripa I. Y entonces fíjense que este hombre, aprovechándose, ¿verdad? Él es el rey en ese momento, y se aprovecha para caerles de más gracia a los judíos. Y por eso comienza a hacer la persecución. Nadie se lo pidió. Él comenzó a hacer, esto es una persecución político-religiosa. ¿Sí? Él quería aparentar ser un hombre muy piadoso y no soportar que nadie estuviera en contra de la religión judía o de la fe judía. Y bueno, para este momento ya Pablo, el gran persecutor, ya no estaba. Entonces él se autoerige, ¿verdad?, como el gran defensor de la fe. Pero fíjate, vamos a ver una breve historia de los hebreos, de los Herodes, para que veas qué era cada uno. El primero que encontramos entonces es Herodes el Grande, ¿sí? Él reinó desde el año 41 antes de Cristo hasta el año 1 después de Cristo. Este Herodes el Grande lo conocemos bien porque era un hombre
que amaba el matrimonio. Si querías consejería matrimonial, pláticas prematrimoniales, tú ibas con Herodes el Grande, y él, obviamente, pues como era un amante del matrimonio, pues tremendas clases. Él se casó 10 veces, fíjate, si no amaba el matrimonio. Pues, o sea. Entonces, este hombre, y asesinó a varias de sus esposas y a sus hijos, al grado que, por ejemplo, antes del año 100, los emperadores en Roma decían que era mejor ser un puerco en la casa de Herodes el Grande que uno de sus hijos. Estaban más seguros siendo un puerco que uno de sus hijos, ¿sí? Entonces, para que veas lo tremendo que era este Herodes. Este Herodes es el que les construye el templo de cuando llega el Señor Jesucristo, y está ahí el Señor Jesucristo. Lo comenzó a construir 20 años antes de Cristo Jesús, y lo terminó en el año 64 ese templo. Bueno, él ya no, ¿verdad? Pero su sucesor lo terminó en el año 64. Y fíjate la cuestión. ¿Cuántos años eras antes de que fuera destruido? 6 años antes de que fuera destruido. Se terminó. Fíjate. Porque todavía cuando el Señor Jesucristo estaba ahí, todavía no estaba terminado. Entonces este hombre, y quiero que piensen en algo. Nosotros a veces juzgamos a la gente, ya sea gobernantes, soldados, lo que sea, los juzgamos de acuerdo a cómo han sido, por ejemplo, contra Cristo y contra su iglesia. Y nosotros decimos, son malos, y la verdad son malos, pero fíjate, en cuestiones del mundo, de la sociedad, Herodes el Grande era un hombre que era un gran constructor, ¿sí? Es un hombre que era un ingeniero y arquitecto tremendo. Entonces, por eso el templo que estaba de pie cuando el Señor Jesucristo y los apóstoles, pues era un templazo. ¿Sí? ¿Sí has visto la descripción del templo? Sí, o sea, unas piezas enormes de mármol blanco con incrustaciones de oro, ¿sí? Que desde lejos se dice que cuando el sol le pegaba, encandilaba el templo. Entonces, era algo importante. Por eso los apóstoles estaban tan orgullosos de ellos, ¿te acuerdas? Le dicen al Señor Jesucristo como si el Señor Jesucristo no lo hubiera visto, mira nomás qué piedras y qué edificios. Porque ellos decían, esto no se va a acabar, esto es la gloria de Dios y aquí va a permanecer sobre la tierra. Y se desconciertan cuando el Señor les dice, pues no, de estas piedras no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Sí? O sea, entonces eran unas piedras enormes, muy bonitas, hermanos. Por eso les digo, no pensemos de Herodes el Grande en que en general fue malo, ¿no? Él fue un asesino y estaba loco, sí. Pero él mandó matar, ¿te acuerdas? A los niños menores de 12 años, de 2 años. ¿Cuántos niños crees que mató? Así, échale. Unos 2,000. Fuerte. Unos 3,000. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Fíjense, fueron como 20, hermanos. Fueron como 20. Sí, Belén no era una ciudad grande, era una aldea. Sí, si contamos los alrededores, aproximadamente mató a 20 niños. Pero de todos modos, es como dice aquí, uno mata un perro y ya le llaman mataperro, ¿sí? Pero obviamente estuvo mal, sí. O sea, aunque yo hubiera matado solamente a uno, sí, estuvo mal, pero les digo esto para que contextualicen qué es lo que sucedió. Realmente mató como 20, pero contemos los asesinatos que les digo, de sus esposas, sus hijos, en fin. Luego, de alguien de quien no se habla mucho en la Escritura, sí se le da una poquita pasada, es de Herodes Felipe I. ¿Sí? A él le reconocemos o sabemos de él porque él era el marido de Herodías, ¿sí? La que fue amante luego de uno de sus hermanos, ¿sí? Y la mamá de Salomé, aquella mujer que Herodes Felipe I, esta mujer que les digo, pues quién sabe cómo bailó, que hizo que Herodes le diera la mitad del reino, que ya sabemos que no le dio la mitad del reino, pero que ella pidió la cabeza de Juan Bautista, ¿sí? Porque Herodes no lo quería matar, Arquelao, que es el que lo tenía, no lo quería matar, pero tuvo que cumplir con su promesa. Herodes Filipo fue desheredado y vivió en Roma y allá murió. Básicamente pasó sin pena ni gloria, salvo por lo de su esposa y su hija. Luego está Arquelao, el era gobernador de Judea y de Samaria. José, cuando regresó de Egipto, acuérdense que no quiso ir a Judá porque allí estaba Arquelao, y entonces se fue a Nazaret. Por eso no llega ahí, porque él tenía fama de ser muy cruel. Él en realidad, pues un poquito peor que su papá, él estaba mal de su cabeza, ¿verdad? Es destituido incluso de su cargo, es llevado preso, sí, porque era muy inestable emocionalmente.
Y él precisamente es el que se casó, ¿verdad?, por segundas nupcias con Salomé, con Herodías. Luego está Herodes Felipe II. De este sí nos habla la Escritura. En Lucas 3, en el verso número 1, ahí se nos habla de este Filipo. Es el que construye la ciudad de Cesarea de Filipo. ¿Se acuerdan de esta ciudad? Donde el Señor, fíjense, en esa ciudad es donde habla por primera vez de la iglesia. Ahí es donde estaban los discípulos cuando sucede este acontecimiento. Sí, él se casó con Salomé, con la hija de Herodías. Sí, pero fíjense, él fue un gobernante justo, a diferencia de todos sus hermanos. Él fue un gobernante justo y muere, vamos a decir, ¿verdad?, sin herederos, y muere en paz. Herodes Felipe II. El otro, del que no nos habla la Biblia, pero salvo por la historia, dijimos, de Herodías y Salomé, sabemos de él. Sí, en la historia secular sí se habla de él, como les digo, pero él pasó sin pena ni gloria por este mundo. Y luego, fíjense, en la historia de estos Herodes, uno de los hijos que mató Herodes el Grande, o que quería matarlo a este también, pero su mamá lo mandó a Roma a esconder allá, es Aristóbulo. Aristóbulo era hija de una mujer pues prominente en aquellos tiempos, era Mariamné, ¿sí? En la vida de este hombre que amaba el matrimonio hay dos Mariamné, ¿sí? Pero la Mariamné que nos referimos era una descendiente de los macabeos. ¿Sí? Entonces el pueblo amaba mucho a esta Mariamné y se las mata, sí, Herodes. Entonces, pero queda este hijo todavía que está escondido en Roma y después es traído acá a Israel, es Herodes Agripa I. ¿Sí? Y el pueblo, fíjense que lo acepta bien porque pues era un descendiente de Mariamné. O sea, entonces ellos reconocían que sí, podía gobernar al pueblo. ¿Por qué no querían a Herodes? ¿Se acuerdan? El Grande, a Herodes el Grande. Para que ustedes vean cómo está contextualizada la historia. No lo querían porque era idumeo. O sea, era un descendiente de Saúl. ¿Sí se acuerdan de Saúl? Era un descendiente de Saúl. Y recordemos un poquito de historia y pues eran tremendas guerras. Saúl, la descendencia de Saúl trató muy mal a Israel. Incluso ellos los entregaban al enemigo, ¿sí? A los caldeos, se los entregaban, los capturaban y ellos apoyaron a los caldeos para destruir Jerusalén, les echaron porras, ¿verdad? Entonces todo esto se guarda en la memoria histórica y por eso a pesar de todo lo que les hizo, del templo magnífico que les hizo Herodes, por eso no lo aceptaron. Pero viene este nieto de él, ¿sí? Herodes Agripa I, y a este sí lo recibe el pueblo. Pero él, acuérdense, es un político y quiere congraciarse más y él es entonces el que inicia la persecución contra los cristianos sin que nadie se lo pidiera. Y acuérdense, rápido mata a uno de los 12 apóstoles, ¿sí? Al otro lo iba a matar, no pudo porque como era muy religioso, pues se atravesó la Pascua judía y no lo pudo matar. Y esto le dio tiempo a la iglesia para que orara, y ahorita vamos a ver, para que el Señor lo sacara de la cárcel. Pero también este Herodes Agripa I es el que nos encontramos que juzga junto con Festo a Pablo, ¿sí? Vamos a ver algo de esto que le estamos viendo. Vamos a Hechos capítulo 25, para que veamos qué es lo que acontece. Y fíjese, hermano, la historia de los reyes y los gobernantes, cualquiera que sea, siempre ha sido muy turbulenta, muy sucia, ¿sí? O sea, todos los gobernantes y los reyes de todos los tiempos siempre han tenido los esqueletos, como dicen, metidos en el closet, pero a lo largo del tiempo se han sabido. Incluso hubo un escritor, se llamaba Durón o Durero, que no sé si usted sabe, escribió, no sé, unos 5 o 6 libros sobre los reyes, ¿sí? Y usted puede ver, son como telenovelas. Ahí todo el mundo es con todo el mundo se mete con todo el mundo, en fin, y a ellos no hay quien les pueda tocar ni siquiera un pelo de su cabeza. Bueno, dice aquí, y aquí sucede también, dice, llegado pues Festo a la provincia, subió a Cesarea, de Cesarea a Jerusalén 3 días, y después, dice, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él con Pablo, y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada,
para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, el siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, le rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que éstos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Pero entonces sigue narrándonos la escritura y viene Agripa, ¿verdad? Y dice aquí, al otro día viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa. Berenice era su hermana de Agripa, y aquí les digo, por eso les digo las novelas tremendas, incesto, ¿verdad? Ahí están como si nada, el pueblo no puede condenarles por nada. Y entonces oyen también la defensa de Pablo. Y saben que son inocentes, que Pablo es inocente, que no le pueden probar nada de lo que ellos están diciendo, pero como no ofrecía dinero Pablo para ser libre, porque lo que querían era que les diera una lana, una mordida, y no se las daba, dice, pues bueno, mándalo con César. ¿Sí? Y eso se da en todos los gobiernos y en nuestro gobierno también se da. Verso 26, 1 del 26 dice, Agripa dijo a Pablo, se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a hablar. Y lo que vemos es que, obviamente, de todos modos, no es escuchado Pablo. Toda esta historia sucede, hermanos, ¿verdad? Como les digo, mientras unas cosas van pasando, si regresamos nosotros al capítulo número 12 de Hechos, la iglesia está sufriendo, y les decía, sufre de el primer asesinato. El hermano de Juan, uno de los 12 apóstoles, se le quitó la vida. Y podemos pensar, fíjate, 12 apóstoles nada más, y ya mataron uno. ¿Pero cómo? ¿Que Dios no es todopoderoso? ¿Que el Señor Jesucristo no podía evitar que les mataran a uno de los apóstoles? Eran nada más 12. Y no, hermanos, lo que vemos es que lo mataron. Y como les decía yo hace un momento, a Pedro lo hubieran matado si no se hubiera atravesado la fiesta. Pero también lo atrapó para matarlo. Pero entonces, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y por qué el Señor permitió que mataran a Jacobo y que Pedro saliera libre? Y hermanos, aquí en cosas como esta, pues tenemos que pensar siempre en que es la soberanía de Dios. Dios sabe mejor las razones por las que Él permitió que este hombre, ¿verdad? Hermano de Juan, Jacobo, fuera asesinado. ¿Se acuerdan que en una discusión donde él y su hermano querían sentarse a su lado, uno a su lado derecho y otro a su lado izquierdo, ¿se acuerdan? Y que el Señor les pregunta, les dijo, ¿podéis beber la misma copa que yo he de beber? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Pueden pasar por el mismo bautizo con que yo voy a ser bautizado? Y ellos dijeron, yes. Ellos estaban diciendo, sí podemos, sin saber que pronto Jacobo iba a ser decapitado. Y tenemos que pensar siempre, hermanos, en que Dios es soberano, hermanos. Mira, ¿por qué a unos los sana y a otros no? Porque hemos visto, ¿no es cierto? No sé si usted ha visto o tenido el gozo, el privilegio de ver sanidades. ¿Y por qué a unos sí y a otros no? Es su soberanía. Yo le quiero, no sé si le he comentado, cuando yo comencé la vida cristiana, una persona de la iglesia estaba gravemente enfermo de cáncer en los pulmones. Y un día los doctores le dijeron a su esposa, pues ¿sabe qué? No pasa la noche. Así que si quiere llamar a algunos para que vengan a despedirse de él, de sus familiares, que vengan. Entonces, eso cunde como
como reguero de pólvora, ¿verdad?, ahí en la iglesia. Y entonces a mí me invita uno de los hermanos, oye, que vamos a ver que el hermano se va a morir hoy en la noche, ya lo desahuciaron totalmente, que no pasa la noche. Y pues vamos. Y yo lo vi con guitarra y dije, pues, ¿no que vamos a ver a alguien que está muriendo? ¿Y cómo que vamos con guitarra? Yo no, les digo, apenas estaba empezando en la vida cristiana, pero era para cantar alabanzas al Señor. Bueno, en ese momento, ¿verdad?, que el doctor le dijo, no pasa la noche, adivinen el qué, todavía está vivo hasta hoy. Y estoy hablando de 30 y tantos años, ¿sí? 30 y tantos años pasó esto. Pero también he visto por otros que hemos orado, ¿verdad?, y se mueren. El Señor se los lleva, es su decisión. Entonces, nosotros en nuestra vida, hermanos, también tenemos que aceptar que sí, el Señor nos dijo que nos iba a librar de muchas cosas, pero Él no pactó contigo y conmigo de que nos iba a librar de todas. Es su soberanía de las cosas que Él decide salvarnos. A mí el Señor me ha salvado, no sé, unas 3, 4 veces de morir. Y todavía, mira, aquí me tiene. La última vez, me acuerdo que mi hermano precisamente, el hermano por el cual yo estoy aquí, que él empezó a hablarme del Señor, nadie supo y nadie sabe, hermano, acuérdense, esto no se dice. Sí, mi hermano, fíjate, me manda ese día ahí por el WhatsApp, un pensamiento que dice que nosotros no vamos a morir hasta que hayamos cumplido la tarea por la cual el Señor nos tiene aquí. Y hasta el día de hoy, mi hermano no sabe que horas antes de que él me mandara eso, me hubieran podido contar ya del otro barrio. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Hay otros hermanos, mira, no sé, pasa cosas hasta absurdas y se mueren. Y otros están vivos. La soberanía de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que a mí no me va a pasar nada. Un día el Señor puede decir, se acabó el tiempo y se acabó. Sí, yo le ruego, Señor, que sea una muerte rápida, ¿verdad? Y Él me la conceda pero es su soberanía, o sea, debemos de pensar eso, es que Él decide. Nosotros qué bueno mira, ¿a poco no es bien padre? Estás dormido y te vas. Qué padre, ¿no? Y yo le digo al Señor, así, Señor. ¿Sí? He visto gente bien mala morir así. No hay derecho. No, Entonces, no, y en verdad, fíjate, yo se los digo, hermanos, como testimonio. Yo de años le he orado al Señor y yo le digo, Señor, hasta el día que tú me lleves, dame chance de que sea como Moisés. ¿Usted ha visto la descripción de Moisés? Toda la fuerza en su cuerpo, toda la luz en sus ojos, toda la lucidez de su mente. ¿Sí? Y yo digo, ay, Señor, así quisiera ser yo bendecido. Y Dios me concede, hermanos, ayúdenme a orar. La cuestión es, hermanos, nos va a pasar, nos va a tocar. Ya a nosotros, ya a uno de nuestros seres queridos. ¿Sí? Pero este es el mundo caído donde nosotros vivimos. Entonces no nos hagamos ideas locas y tontas de que no nos va a pasar porque nos tiene que pasar. Mira, tan solo por el puro paso de los años. ¿Sí? Yo que ya estoy en los 80, o sea, hermanos, empiezan a dejar de funcionar los órganos. ¿Quieres que no? Y cuando ya dice el Señor, basta, mira, yo he visto a la gente que es muy bien atendida médicamente y que tienen todos los aparatos ahí. Y cuando no les empieza a fallar una casa, les empieza a fallar la otra y luego la otra. No hay manera de que te detengan. Porque ya se acabó el tiempo. Entonces, pensemos en eso, hermanos. Así le pasó a Santiago. Es que no va a haber cristiandad. No, claro que va a haber cristiandad. Ya el Señor Jesucristo tenía planeado todo. Entonces, permite una cosa y deja que el otro viva. Mira, la iglesia se puso a orar por Pedro. ¿Sí? Y te voy a decir, era una iglesia incrédula. Porque sabes que el Señor sacó a Pedro, llegó Pedro a tocar, sale una niña que se llama Rode, sale, lo ve, cierra la puerta y se mete corriendo. ¿Sí? Y luego les dice, allá está Pedro. Y los otros, cállate, no puede ser, es su ángel. No creían, fíjate, están orando porque el Señor lo libera y no quieren creer. ¿Sí? Entonces, y así nos pasa muchas veces a nosotros. Sí, saben lo de la lluvia, ¿no? En la iglesia donde el área pues no llovían, ¿sí se la saben? Deja platicárselo, ¿sí? Pues el pastor, ¿verdad?, predicó sobre la fe, etcétera, y entonces les dijo a la iglesia, ¿saben qué? Vamos a orar porque llueva. ¿Ustedes creen que puede llover todo? Sí, amén. Vénganse en la tarde a la reunión de oración entonces y vamos a pedir al Señor que derrame la lluvia sobre la tierra. Y entran todos en la tarde, todos.
llegan a la iglesia y entonces les dice el pastor, ¿verdad? No, pues no va a llover. No, sí, venimos a pedir. No va a llover. Ustedes no creen que va a llover. No, sí creemos que va a llover. Y entonces, ¿dónde está su paraguas? O sea, a veces así somos, hermanos. O sea, ¿verdad? Y así se comporta la iglesia en Jerusalén en ese momento, ¿verdad? No cree que Dios liberó. Por eso Pedro, fíjense, déjenme ver qué versículo. Pedro, primera de Pedro, capítulo 3, verso 17. Alguien léanos en voz alta, por favor. Capítulo 3, verso 17. ¿Se fijan? Okay. Pedro, ¿por qué está escribiendo esto? Hermanos, porque Pedro sabe perfectamente lo que es la soberanía de Dios. Mataron a Santiago y lo iban a matar a él, y a él le plació sacarlo de la cárcel. Y de manera milagrosa. ¿Sí? De manera milagrosa. Entonces Pedro sabe muy bien lo que es la soberanía de Dios. Y entonces nos dice, hermanos, fíjate, si vamos a sufrir, pues suframos, pero siendo realmente verdaderos creyentes, honrando a Dios. Hace muchos años también leí un libro que se llama Canto de Duelo. Y esto es la historia de mamá e hija. ¿Sí? La mamá había preparado muy bien a su hija para vivir en la vida cristiana. Y entonces ya cuando pues la hija está grande, tiene su familia, ¿verdad? Le detectan a la mamá cáncer, ¿sí? Y un cáncer, pues, yo no sé si decir feo, ¿verdad? Porque todos los cánceres son feos, pero fue un cáncer muy feo. Y cuando a ella le dicen, pues, que ya no hay manera de hacer nada, ella llama a su hija, porque no fue sola con el doctor, llama a su hija, y le dice lo que ella tiene, pero le dijo, mira, hija, dice, yo toda mi vida te he enseñado cómo debe vivir un cristiano. O sea, no le había enseñado nada más por palabras, sino con el ejemplo. Y le dijo, a partir de hoy te voy a enseñar cómo debe morir un cristiano. Entonces, wow, por eso se llama Canción de Duelo. ¿Eso te la avientas, hermano? No te duermes, ¿sí? Te la avientas de corridito ese libro, porque pues obviamente toca fibras sensibles de nosotros los seres humanos, ¿verdad? Y ver ese testimonio donde la hermana, que es la que escribe, la hija, pues no te oculta lo penoso que fue el final. Canción de Duelo. No te oculta lo penoso que fueron los últimos días de su madre. O sea, es muy duro. Pero lo que ella quiere enseñarnos en el libro es que Dios es soberano. O sea, a Dios no le podemos reclamar, oye, mi mamá fue una buena cristiana, ¿verdad? Hizo esto, hizo lo otro, ¿y por qué la dejas que pase por esto? ¿Sí? Dios es soberano, Dios sabe. ¿Sí? Ejemplos como estos, hermanos, simple y sencillamente los damos, ¿sí? Porque nosotros, quizá llegue el día, Dios nos guarde, pero llegue el día en que tengamos que pasar por una cosa, pues, muy difícil. Muchos de nuestros hermanos han pasado por cosas muy, muy difíciles. Y de los que, al menos yo sé, ¿verdad? Para la gloria de Dios, su vida en ese momento y su testimonio son para la honra del Señor. Porque te dejan apantallado de las cosas que hacen. O sea, muchas veces, no sé si a ti te ha pasado, pero hemos ido a visitar enfermos muy graves. Y lo que queremos es darles aliento. Y el que nos da aliento es el enfermo, ¿verdad? Salimos nosotros bien inspirados. Porque en realidad están viviendo su fe. Entonces, yo sé que todos le tenemos miedo, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí no hay nadie que tenga miedo a morirse, ¿verdad? Nadie. ¿Por qué? Porque vamos con el Señor. Entonces, a lo mejor de lo que tenemos miedo es de cómo nos vamos a ir con el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es que puede ser de una manera difícil, como puede ser de una manera fácil, dulce, bonita. ¿Sí? Hay que estar preparados, así como nos enseña la Escritura. Mira, a Dios se le honra con la vida, pero también se le honra con la muerte, o sea, con la manera de morir, no importa cómo. ¿Tú recuerdas Filipenses 1:20? Si no, abre alguien su Biblia y nos lee, por favor, Filipenses 1:20, y otro nos lee Romanos 8:36. Y otro, segunda de Timoteo 4:16. ¿Ya? ¿Ok? Por favor, entonces, Filipenses 1:20. ¿Me fijan? O sea, debe ser magnificado Cristo ya en la vida, ya en la muerte. O sea, al que se debe de llevar la honra es Dios. Mira, yo he escuchado gente decir, bueno, y si Dios existe, ¿por qué permitió, por ejemplo, que mi hijo, que mi hija, que mi mamá, que mi papá muriera así? Es que no han entendido, o sea, ¿sí? O sea, esto no quiere decir que Dios no existe. Esto no quiere decir que Dios no tiene poder. Lo que sí quiere decir es que es soberano y Él decide por dónde pasamos. Pero recuerde que si somos creyentes, Él está con nosotros. Esa es la gran diferencia.
Sí, por eso vemos testimonios como los que yo le decía. Vas a darles aliento y ellos te dan aliento a ti. ¿A quién está ahí con ellos? Es Dios, es el Señor. Les está ayudando a pasar por ese momento difícil. Entonces hay que glorificar a Dios tanto con vida como con muerte. 8:36 de Romanos. ¿Te fijas? O sea, hermanos, nuestra vida debe ser así. Estamos muertos ya. O sea, estamos muertos para el pecado. Y si alguien nos persigue y nos va a quitar la vida por Cristo, estamos muertos ya. Pero sabemos a dónde vamos. Pero vuelve a leer la parte final de ese versículo. Ok. Somos contados como ovejas de matadero. Mira, nosotros no estamos siendo perseguidos. Pero los que estaban siendo perseguidos, eso era. Ya estás en el carril. Te va a tocar enseguidita. Entonces, mejor es que se cuenten, o sea, por la persecución, mejor es que sean contados como ovejas de matadero. Ya vivimos en un mundo caído. Un mundo caído, por más que le dices que eres cristiano y que has sido buena persona, a ellos no les importa. Si hay persecución, te van a quitar la vida. No les importa y al contrario, se van a burlar por haberte quitado la vida. ¿Sí? Nosotros conocemos, ¿se han dado un repaso por ahí a la historia del cristianismo? Sí, como les han quitado la vida a muchos de nuestros hermanos y a los verdugos les ha servido de diversión. Pero obviamente también les ha servido de testimonio porque muchos de nuestros hermanos han dado un buen testimonio en el tormento, para la gloria de Cristo Jesús. Segunda de Timoteo 4:6, es Pablo, no está llorando, Mucha gente se imagina a Pablo llorando, ¿verdad? No está llorando. Él lo que está diciendo es simplemente y sencillamente los hechos que vienen a continuación. ¿Sí? Pero si recordamos al principio de la carta es: yo sé en quién he creído, yo sé quién tiene mi depósito, ¿sí? O sea, de su vida, en fin. Lo vemos a un Pablo triunfante que dijo: ok, ya se me acabó lo que había que hacer, entonces ahora sí me voy con el Señor. ¿Sí? Además, para ese tiempo ya Pablo no podía hacer lo que hizo anteriormente a esa carta. O sea, viajar mucho, llevar el evangelio, organizar un tremendo equipo de evangelismo. Estaba cansado también. ¿Sí? Y no se asusta porque él sabe, incluso sabe la manera de que va a morir, porque él en una de las expresiones que él usa es ser derramado como libación. O sea, me van a cortar la cabeza, mi sangre va a caer en la arena. ¿Sí? Acuérdense que la libación es cuando el sacerdote ahí en el altar de sacrificio derramaba vino sobre el altar. Esa es la libación. ¿Y el vino de qué color es? Rojo, ¿verdad? Tinto. O sea, entonces por eso Pablo dice: sí, yo estoy para ser sacrificado como una libación para Cristo. Está listo. ¿Sí? O sea, no sé, hermanos, a lo mejor si le temblaron o no las piernas, no sé, somos seres humanos, pero no lo vemos rehusándose. ¿Sí? Mira, yo, por ejemplo, a lo largo de mi vida he tenido ciertos héroes como así que me gustan, ¿sí? Pero obviamente, pues también cuando le echo una ojeada a la historia, pues son hombres con pies de barro. Por ejemplo, uno de ellos es Morelos. Morelos para mí es un gran personaje en la historia, pero cuando él lo toman preso, las primeras declaraciones de Morelos, o sea, es de llorar y de pedir perdón y de arrepentirse. Morelos todavía corrigió al final, dejó de lloriquear, ¿sí? Pero no Hidalgo. Hidalgo sí, se la pasó llorando y pidiendo clemencia y no le dieron clemencia, ¿sí? Por ejemplo, el Che Guevara, si ustedes se acuerdan, cuando está en Bolivia, le van a disparar, le dicen: no me disparen, valgo más vivo que muerto. Era mejor que le hubieran disparado ahí, ¿sí? Pero obviamente pues siente temor y él quiere salvarse, aunque ya al final también él sabe que va a morir y hasta porras le echa al que le va a disparar para que le dispare. Pero de los hombres de Dios, hermanos, no vemos a nadie así. Y les digo, y si le damos la pasada a la historia, vemos a madres que fueron asesinados, sus hijos uno tras otro, obligándola a ver y a escuchar los tormentos que se les daban, y no se echaron para atrás. Al contrario, ¿verdad? Hay el testimonio de madres que decían: no te preocupes, en unos momentos vas a estar con el Señor. ¿Sí? Entonces, es tremendo esto que va a pasar. Por eso la Escritura nos dice, ¿verdad?, que a Cristo Jesús, ya me pasé con 2 minutos, hay que glorificarle con la vida y con la muerte. Gracias por su atención, hermanos, que el Señor siga bendiciendo.